nosotros, bueno, desde el punto de vista legal, ya anteriormente los ingenieros explicaron la parte técnica de cómo se desarrolla lo que es los smart contracts bajo la tecnología de blockchain. Ahora nosotros desde el punto de vista legal voy a explicar cómo sería factible que podamos usar la tecnología blockchain en Bolivia a través de contratos inteligentes. Recordemos lo más básico que nos explicó el ingeniero anteriormente, es que los contratos inteligentes lo que hacen o su función principal es programar ciertas actividades que las partes se han puesto de acuerdo para que puedan desarrollarse en forma ininterrumpida. Para el caso que nos ocupa, vamos a explicar cómo estos contratos inteligentes pueden ser llevados a procesos electorales en la legislación boliviana. Recordemos también que este proceso electoral o este uso de los smart contracts en el mundo no es nuevo y hay algunas situaciones en que han sido de éxito, como el caso de Sierra Leona, o también en Colombia se han llevado a cabo elecciones o procesos electorales usando la tecnología blockchain, especialmente los contratos inteligentes. Es así que el aspecto legal en Bolivia lo podemos ver en pantalla. Vamos a ver lo que es la Constitución Política del Estado, el régimen, la ley del régimen electoral del año 2010, su modificación que se hizo en el año 2013 con la ley 421, la ley 164 de telecomunicaciones y la ley 1080 sobre la ciudadanía digital. ¿Qué nos dice la Constitución Política del Estado? El artículo 26 de la Constitución Política del Estado establece los derechos políticos de los que tenemos todos los ciudadanos. Dice, todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 2. El derecho a la participación comprende: 1. La organización con fines de participación política conforme a la Constitución y la ley. 2. El sufragio mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los 18 años cumplidos. Y nos pasamos al número 5, porque es lo que nos interesa: la fiscalización de los actos de la función pública. Entonces son derechos políticos aquellos que nos da la Constitución Política del Estado y establece que tenemos el derecho al sufragio, ¿no? Al voto universal, al voto que es secreto, que es libre y que puede ser posteriormente fiscalizado al órgano electoral. Con la misma Constitución Política del Estado, a partir del artículo 145 al 151, establece cuál es la estructura y la organización funcional del Estado a través del órgano legislativo, es decir, cómo se compone, cómo se estructura el órgano legislativo posterior a un proceso electoral. Y ahí rápidamente vamos a comentar que está establecido por una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, una Cámara de Senadores que está compuesta por 36 senadores, 4 por cada departamento, y en la Cámara de Diputados está compuesta por 130 representantes, de los cuales 60 son plurinacionales y 63 son uninominales. Y las 7 circunscripciones especiales hacen las 130 representaciones en la Asamblea Legislativa. Todo este régimen está, como lo dijimos anteriormente, a partir del artículo 145 al 151, que es lo más básico que podemos ver para entrar en el contexto. Ahora bien, la Constitución Política del Estado también en su artículo 103 establece lo siguiente. Mire, 1. El Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. Vamos a ver más adelante que el uso de la tecnología blockchain en Bolivia es de interés general, ¿ya? Se destinarán los recursos necesarios y se creará el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología. 2. El Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. Anteriormente vimos que la tecnología blockchain lo que hace es una nueva tecnología
que va a implementar, abaratar los costos, va a incorporar conocimiento y la aplicación de esta nueva tecnología que es pública y es transparente. Tres, el Estado, las universidades, las empresas productivas y de servicios públicos y privados, y las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos desarrollarán y coordinarán procesos de investigación, innovación, promoción, divulgación, aplicación y transferencia de ciencia y tecnología para fortalecer la base productiva e impulsar el desarrollo integral de la sociedad de acuerdo con la ley. Entonces, un mandato constitucional de que el Estado, a través de estas entidades como son las universidades, las empresas productivas, las empresas estatales, tienen la obligación de garantizar el desarrollo de las nuevas tecnologías en el Estado boliviano. Bien, como ya vimos el marco constitucional, ahora podemos pasar al régimen electoral. El régimen electoral en Bolivia está constituido por la Ley 26 del año 2010. Esta ley, la Ley del Régimen Electoral, en su artículo 4, establece lo siguiente: los derechos políticos, y vuelve nuevamente a los derechos políticos que ya vimos en la Constitución Política del Estado. Y nos dice, el ejercicio de los derechos políticos en el marco de la democracia intercultural y con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres comprende. Y nos vamos al inciso F y al G. El F nos dice el control social de los procesos electorales, referendo, revocatorios de mandato, de las instancias de deliberación en consulta y del ejercicio de la democracia comunitaria, así como de la gestión pública en todos los niveles del Estado plurinacional. Entonces es un derecho político que ya la ley también nos vuelve a recalcar que tenemos para que nosotros podamos participar en procesos electorales y así mismo podamos nosotros hacer también una fiscalización de estos procesos. El inciso G del artículo 4 también establece como derecho político el ejercicio del derecho a la comunicación y el derecho a la información completa, veraz, adecuada y oportuna, principios que se ejercerán mediante normas de ética y autorregulación según lo establecido en el artículo 21 y 107 de la Constitución Política del Estado. Entonces, la misma ley del régimen electoral ya establece y lo que hace es consolidar la Constitución Política del Estado. Cuando dice que se puede, que el ciudadano tiene el derecho a una información completa, veraz, adecuada y oportuna, es decir, en el momento que necesita la información, ¿no? Nosotros a veces nos ponemos a pensar cómo estando en pleno siglo XXI, teniendo tanta tecnología desarrollada, cómo podemos estar haciendo procesos electorales que son prácticamente los mismos que hace 50 años, cuando las elecciones se contaban en forma manual y seguimos en este mismo sistema de conteo manual de votos bajo el argumento de que la fiscalización del pueblo de la sociedad debe realizarse en forma física. Sin embargo, el uso de la tecnología Plowshare lo que hace es que mediante el sistema de encriptamiento o de encriptación de la información, permite estos datos de las elecciones que se van desarrollando, uno, sean públicas, dos, sean confiables, porque desde el momento de que son encriptadas esta información que manda cada ciudadano, encriptado se refiere a que está codificada, es decir, es difícilmente hackeable. Algunos se atreven a decir que son inhackeables el sistema que usa blockchain. Entonces, cumple lo que dice la ley del régimen electoral, ¿no? Más allá de eso, también el artículo 43 de la misma ley electoral establece el ejercicio del sufragio es un derecho y se expresa en el voto y en su escrutinio público y definitivo. Entonces, la contratación o mediante un contrato inteligente se podría realizar este, este artículo de la ley electoral que establece un derecho que se expresa en forma de voto y su escrutinio es público y definitivo, es decir, cuando hacemos el contrato inteligente, cuando se empieza a correr, el escrutinio es público porque cualquier persona va a poder ingresar a ver esa información. No vamos a tener que estar haciendo colas o haciendo manifestaciones públicas afuera de la Corte Electoral, ¿no? Porque una de las bondades de esta tecnología es que es pública y cuando dice definitiva también la ley, el contrato inteligente cumple con este mandato de la ley. ¿Por qué? Porque una vez se ejecuta todo el contrato,
inteligente no se puede volver a abrir el mismo, es decir, se autoejecuta hasta su finalización. Ahora bien, ¿qué es lo que establece la ley referente al voto? El voto en la democracia boliviana dice, es directo porque las ciudadanas y los ciudadanos intervienen personalmente en los procesos electorales, referéndum y revocatorios de mandato. Votan por las candidatas y candidatos de su preferencia y toman decisiones en las consultas populares. Es individual también, dice, porque cada persona emite su voto de forma personal. Anteriormente los técnicos explicaron referente a que mediante esta aplicación o el desarrollo de un contrato inteligente se cumpliría con lo que dice la norma, ¿no? Un voto directo, porque cada persona emitiría su voto a través de ya sea una tablet, ya sea un computador o ya sea su teléfono móvil al que todos tienen acceso. Entonces, un voto directo. Y es individual, ¿por qué? Porque en el caso boliviano, más adelante lo vamos a explicar, mediante la ciudadanía digital se aplica esto, lo que es la individualización de la persona en forma digital, ¿ya? Entonces, con un control inteligente cumplimos lo que es el artículo 43, el sufragio. El inciso B del mismo artículo 43 establece el escrutinio de los procesos electorales o sea, el escrutinio es el conteo, ¿no? ¿Qué es el principio? El escrutinio dice es público y es definitivo. Es público porque se realiza en un recinto con acceso irrestricto al público, en presencia de las delegadas y los delegados de organizaciones políticas, misiones nacionales e internacionales. Esto mismo un contrato inteligente lo puede desarrollar. ¿Por qué? Porque como es de acceso público, el escrutinio cualquier persona puede acceder a ver cómo se está haciendo el conteo, o sea, cómo el mismo contrato inteligente lo va a ir desarrollando o lo va a ir contabilizando, ¿ya? Aquí podemos ver la diferencia sería de que con un contrato inteligente no necesitamos la presencia de delegados, delegadas que estén contando o que estén entrando en el debate si este voto es nulo, si es anulable, si es falso. No, porque a través del uso de esta tecnología o a través del uso de un teléfono móvil, por ejemplo, usted va a poder expresar su voto en forma directa en un formulario, como explicó anteriormente el ingeniero Grover, o la ingeniera Gabriela, va a poder hacer uso de su voto en forma directa. Lo mismo que cuando usted compra, por ejemplo, paquetigos, cuando compra crédito, compra megas, ¿no? Usted le expresan un menú, entonces usted puede acceder y dar las opciones de su preferencia. Como explicó anteriormente el ingeniero Grover, con gráfico le explicó de que en el caso del sufragio, lo que haría el ciudadano es que aparecería todas las opciones de los candidatos y ahí cada ciudadano o cada usuario que está entrando con su código va a poder directamente elegir. La ventaja de esto es que este escrutinio público, si bien la diferencia es que es automático, o sea, usted lo puede ver en el momento. Y otra de las características dice, es definitivo porque una vez realizada conforme a ley no se repite ni se revisa. Entonces, el contrato inteligente cumple también con este parámetro. ¿Por qué? Porque una vez el contrato inteligente contabiliza todo lo, todos los votos, es definitivo, o sea, no vuelve a correr el sistema, simplemente arroja resultados. Vamos a seguir adelante. Ahora, referente a la ley 421 que modificó la ley anterior, la 026, la ley 421, que es la que hoy en día está muy controvertida en el aspecto político, en el aspecto social, establece la distribución de escaños a partir del último censo y señala la distribución de escaños y toda una fórmula matemática también de acuerdo al sistema que ha adoptado Bolivia. En caso de aplicarse un contrato inteligente, independiente de cuál sea la programación o cuál sea la forma de cómo nosotros contabilicemos los votos usando ya sea ciertos criterios o ya sea ciertos parámetros, el contrato inteligente lo que va a hacer es simplemente seguir las órdenes que se programen para el conteo de votos y para usar la fórmula también que se aplique o la fórmula que establezca la ley. Entonces, un contrato inteligente podría darse en Bolivia. Eso desde el punto de vista de los parámetros que establece
sobre el tema electoral. Ahora bien, ¿cuál sería el soporte o el sustento legal para poder aplicar los contratos inteligentes en Bolivia y su validez? Fíjese que la Ley 164 del año 2011, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnología de Información y Comunicación, establece la validez de estos actos. El artículo 78 dice, validez jurídica. ¿Tienen validez jurídica y probatoria? Uno, el acto o negocio jurídico realizado por persona natural o jurídica en documento digital. Pero si nos vamos al segundo, dice el mensaje electrónico de datos, que básicamente lo que se hace mediante el smart contract es que el usuario envía un mensaje electrónico de datos al smart contract donde va a señalar el candidato de su preferencia. Entonces, si la ley actual, la ley 164, le da la validez jurídica, es posible que se pueda hacer. El artículo 79 establece algunas exclusiones, o sea, que algunas cosas no podrían darse, ¿no? Se exceptúan los actos siguientes, dice los actos propios del derecho a familia, ¿no? Los actos en los que la ley requiere la concurrencia personal física de alguna de las partes, y los actos o negocios jurídicos señalados en la ley para su validez o operación determinada. Entonces, no habría ningún impedimento en el caso de las exclusiones, ¿no? Porque no es un acto de familia. Ahora, tal vez podríamos decir que el numeral 2 dice los actos en los que la ley requiera la concurrencia personal física. Ya. Pero ¿qué solución tenemos para este tema de la persona física? La ley 1080 o la ley de ciudadanía digital que está en vigencia ya establece que el voto digital o la participación digital tiene el mismo efecto que una participación física. Fíjese el artículo 4, para entrar a lo que es la ley de ciudadanía digital, dice, la ciudadanía digital consiste en el ejercicio de derechos y deberes a través del uso de tecnologías de información y comunicación en la interacción de las personas con las entidades públicas y privadas que presten servicios públicos delegados por el Estado. En este caso estamos hablando del órgano electoral, ¿no? Que es la entidad pública. Entonces, la ciudadanía consiste en este ejercicio de derechos y deberes a través de este uso de la tecnología. Y el parágrafo 2 dice, el uso de los mecanismos de la ciudadanía digital implica que las instituciones mencionadas en el parágrafo anterior puedan prescindir de la presencia de la persona interesada y de la presentación de documentación física para la sustanciación del trámite o solicitud. Entonces, la misma ley 1084 ya establece la posibilidad de que podamos hacer elecciones mediante un contrato inteligente y en forma telemática. El artículo 5, ¿en qué consiste el ejercicio de la ciudadanía digital? Dice, las bolivianas y los bolivianos extranjeros residentes en Bolivia, mayores de 18 años de edad y aquellos menores de edad conforme a la capacidad que se les reconozca al ordenamiento jurídico boliviano, mediante el registro de las entidades responsables deberán obtener sus credenciales de ciudadanía digital, las cuales solo podrán ser administradas por el interesado. Entonces, es un mandato de la ley de que las personas tienen que registrarse en esta ciudadanía digital, ¿no? Ya está entonces el marco legal para lo que es el uso de la ciudadanía digital y su obligación de registro. Ahora pasamos a lo que es el artículo 6. ¿En qué consisten las gestiones digitales? La ciudadanía digital permite realizar por medios digitales ante entidades públicas y privadas que presten servicios delegados por el Estado de manera segura, confiable e ininterrumpida las siguientes acciones. Entonces, la gestión digital consiste en que el ciudadano que ya está empadronado pueda por medios digitales hacer uso de las entidades públicas o en este caso procesos electorales. Y esto implica a iniciar y gestionar trámites hasta su conclusión de acuerdo a normativa vigente. El sufragio o el voto es un trámite que se hace para ejercer un derecho. En este caso, nosotros haríamos este trámite o ejerceríamos este derecho por un medio tecnológico permitido en la legislación boliviana. B. Acceder a servicios de administración pública y privada que presten servicios públicos, ¿no? Un proceso de elecciones. C. Formar parte de espacios de participación y control social y acceder a la información que brinde el Estado de acuerdo a la normativa que rige dichas normas. Con la tecnología blockchain, el contrato inteligente es público
los resultados serán públicos y otros de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Aquellos que sea posteriormente se abran. Ahora, de todo lo que hemos comentado, podemos concluir que el uso de un contrato inteligente en procesos electorales es factible en Bolivia. Y esto nos permitiría abaratar costos, ¿no? Anteriormente el doctor Rivas, por ejemplo, había comentado que un proceso electoral en Bolivia nos está costando como 300 millones bolivianos, 300, 400 millones. Imagínense que tendríamos que podríamos reducir, por lo menos que hagamos una reducción del 50% de este porcentaje en un proceso de elección. No tendríamos que contratar, eh, no tendríamos que contratar el pago de las ánforas, ¿no? Todo este gasto lo podríamos ahorrar mínimamente en un 50%. Y ya en otros países, en otras ciudades, se han hecho estos procesos, se han hecho, como dije anteriormente, en Francia, se han hecho en Sierra Leona, que es un estado africano. Entonces, también se han hecho en Colombia algunas pruebas pilotos con procesos en universidades y han demostrado de que sí se abaratan los costos porque la tecnología es más, a la larga es más barata. Ahora, hay algunas plataformas, como nos explicó la ingeniera Gabriela, como Agora, que ya permite realizar este tipo de procesos por medio de los contratos inteligentes. Ahora, otra de las conclusiones a las que hemos llegado es que no solo esta tecnología es aplicada a procesos electorales, sino que puede ser llevada a otros campos como el campo comercial, el campo educativo, el CEGIP, registros públicos, inclusive el órgano judicial. Yo me imagino por ejemplo, en el caso boliviano, un registro público donde yo no tengo que ir a hacer una cola a las 5 de la mañana para esperar una ficha que me den a las 8. Y encima de eso que tengo que esperar que me atiendan hasta las 11 de la mañana. Estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero. Entonces, me imagino que por medio de la tecnología del blockchain podemos usar en el caso de los registros públicos que podríamos hacerlo en línea, ¿no? O sea, nos abarataría costos, reduciría el índice también de lo que es la corrupción en, en los registros públicos, tendríamos una tecnología transparente y una tecnología más barata, ¿no? En procesos electorales transparentes y públicos. Ahora también, una vez realizado todo este proceso, el cumplimiento sería obligatorio, porque toda la información estaría en forma pública y sería inhackeable porque estaría encriptada. Ahora, para concluir, nosotros también hemos traído una propuesta referente al uso de esta alternativa para estas elecciones. En el caso boliviano, un voto único por medio de la ciudadanía digital. Ustedes han visto anteriormente que ya se ha señalado los artículos, todo el andamiaje legal que haría sostenible legalmente esta propuesta, hacerlo el voto mediante la ciudadanía digital. Ahora también la segunda propuesta, y en el caso boliviano, sin apartarnos de nuestra realidad, existe también un proceso mixto en el campo de la ciudad. Sin embargo, creo que ya es tarea del órgano electoral eh, canalizar fondos para la capacitación a la ciudadanía para que podamos entrar en estos nuevos procesos tecnológicos en Bolivia. Pareciera, como les digo, que son procesos más caros o que el uso de la tecnología nos llevaría a costos más elevados. Sin embargo, como anteriormente se dijo, si ocupamos esta tecnología, yo me imagino un proceso, por ejemplo, de un referéndum o de un proceso de una universidad donde abaratemos el costo en el 50% y podamos obtener el dato de quién ganó la elección en el día. Entonces creo que es algo que en realidad es muy favorable a la sociedad boliviana. Eh, con todo esto, les agradezco su atención. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga a Bolivia.